en nombre de la UNED, de Extensión Universitaria, así como de su Consejo Institucional, les damos la bienvenida a la charla Simulador de Precios y Costos, actividad que se realiza en el marco de la cuarta edición de la Feria Institucional de Extensión FIEX 2023. Muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, como menciona Isa, el objetivo de la FIEX es festejar el quehacer de la extensión universitaria UNED, la cual procura compartir, intercambiar educación flexible, continua, abierta, técnica, en las más de las 35 áreas de influencia universitaria. Esto con la alianza y el compromiso de las sedes universitarias y diversas instancias de la UNED. Contarles que en el 2018 se realizó la primera FIEX UNED y fue en San José. En el 2019 se llevó a cabo de forma regional y fue en Cañas, y posteriormente y debido a la pandemia en el 2021 se efectuó de forma virtual y se desarrolló para eso un campus ferial web. Así es, y para este año traemos la FIEX bajo las dos modalidades, tanto virtual como presencial. La tenemos presencial en más de las 30 sedes UNED y también virtual de forma con el campus web que se creó para la FIEX. Y esta FIEX 2023 en sus dos modalidades, como les estamos contando, se extenderá hasta el 20 de octubre. Entonces los invitamos a visitar el sitio web fiex.uned.ac.cr o escribir al correo fiex@uned.ac.cr, donde le pueden brindar mayor detalle de las próximas actividades. Muy bien, y bueno, como les comentamos al inicio, hoy tenemos como invitado a Michael Espinosa Castro. Él es funcionario del Programa de Desarrollo Gerencial de Extensión UNED. Él es extensionista, investigador. Además, Michael es licenciado en Finanzas y Banca y es máster en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia. Le damos la bienvenida. Adelante, Michael. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Isabel. Y queremos darle exactamente eso, la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo en este momento. Esperamos que este taller les sea de mucho provecho, sobre todo para las personas que de repente piensan que es muy complejo, muy complicado el ejercicio de costear y de establecer un precio para los bienes y servicios. Michael, y si nos cuentas por qué esta herramienta de simulador de precios y costos, por favor. Claro, muchas gracias más bien por la pregunta. Fíjate que el programa de desarrollo gerencial trabaja en distintos proyectos atendiendo básicamente a personas que se encuentran en la base más primaria, por decirlo de alguna manera, del negocio. Se les llama emprendimientos. Y cuando los visitamos y conversamos un poquito con este tipo de personas, nos damos cuenta que en la mayoría de ocasiones establecen un precio porque lo toman como referencia de otro negocio similar al que ellos o ellas están colocando. Sin embargo, cuando nosotros también conversamos con ellos, nos damos cuenta de que no tienen ni idea realmente de si están ganando o están perdiendo. Sumando los dos factores, nosotros nos pusimos a pensar como equipo y por qué no entregarle a la sociedad una herramienta que sea sumamente sencilla de utilizar sin entrar en tanto tecnicismo, porque vamos a aclarar de que esta herramienta es una base muy buena, pero que también existen complejidades dentro del costeo cuando las empresas son muy grandes. Pero para este tipo de negocios quisimos elaborar una herramienta que les sirviera a eso, como una guía, como una base para poder establecer el costo, y dentro del costo, un elemento muy importante, el salario, y a partir de ahí establecer entonces el precio de esos bienes o servicios. Perfecto, muchas gracias. Y Mike, cuéntenos, porfa, ¿cómo fue la evolución, verdad, de esta idea de detectar, por ejemplo, ya esta necesidad que había a la creación ya de la herramienta? Bueno, muchas gracias también, Cintia. Fíjate que dentro de la Universidad Estatal a Distancia podemos encontrar muchas dependencias y muchas oficinas que realizan un trabajo
a nivel profesional destacable, enormemente destacable. En algún momento tuvimos la oportunidad de acercarnos a un programa que se llama Programa de Producción Electrónica Multimedial. Y nos dimos cuenta que tenían la capacidad de desarrollar lo que nosotros inicialmente habíamos planteado en una hojita de Excel. Cuando nosotros iniciamos con esta idea, creamos una hojita de Excel que nos ayudaba a ir paso a paso, lo que vamos a observar en el desarrollo de este conversatorio. Y entonces nos acercamos a ellos y ellos nos ayudaron a desarrollar un app que fuera mucho más intuitivo, mucho más bonito visualmente, y que adicionalmente vamos a ir explorando las características que tiene este desarrollo, le brindar a las personas otras oportunidades para poder tomar decisiones basándose en datos. Y justamente vamos a ver un video que preparó el PEM sobre este simulador de precios y costos. Adelante, por favor. Desde la Dirección de Extensión se nos ha orientado a ir buscando articulaciones y vinculaciones dentro de la universidad, y es así como surge la idea de buscar al PEM. Buscamos dentro de las necesidades más recurrentes que tienen los emprendimientos, cuál podía ser abordada de una manera sencilla y rápida. Encontramos que una de las debilidades que manejamos como empresarios es el determinar el costo y el precio. Iniciamos con una herramienta en Excel y luego tuvimos la oportunidad de acercarnos al PEM. Bueno, creo que tuvimos como un problemita técnico, ¿verdad? Con el video. Tal vez podamos intentar verlo más adelante. Pero mientras tanto, Mike, no sé si usted nos va contando en qué consiste esta herramienta, ¿verdad? Porque sabemos que se crea a partir de la necesidad que ya está identificada de las personas de conocer el costo, ¿verdad? Y que se desarrolla, se pasa de un Excel a una herramienta. Pero ¿en qué consiste esta herramienta? Y si les parece, yo ahorita voy a compartir la pantalla y vamos a observarlo de manera más práctica, ¿verdad? Porque aquí podríamos sentarnos y conversar un montón de tiempo, teoría y cuáles son los postulados que hablan de costeo y todo el tema, pero no es la intención. Solamente enfatizar en eso, Cintia e Isabel, nos dimos cuenta que efectivamente las personas carecían de una herramienta que estuviera abierta, que les permitiera ir explorando y experimentando cómo es que yo logro incorporar, por ejemplo, el salario dentro de la producción o dentro de la prestación de un servicio. Y entonces nos acercamos al PEM y ellos muy amablemente nos ayudaron a desarrollar esta aplicación. Me voy a permitir un momento nada más compartirles mi pantalla. Creo que ahí están viendo el navegador. Exactamente, ahí estamos. Vamos a ir paso a paso, si les parece, explicando cómo es que nosotros tenemos la oportunidad de explorar. Y aquí entonces vamos a ser un poquito enfáticos, no vamos a elaborar un ejercicio, paso 1 vamos a hacer esto, paso 2 vamos a hacer otro, paso 3, etcétera, sino que lo que vamos a tener la oportunidad es de conocer la herramienta y luego vamos a conversarles un poquito más de si quedan con ese ánimo, con esas ganas de explorar la herramienta, cómo lo puedo hacer, dónde lo puedo hacer y qué tipo de información también adicional me pueden brindar desde el programa Desarrollo Gerencial. En el navegador sencillo podemos colocar simulador, precios y costo, UNED, y observamos que nos aparecen algunas de las opciones. Podemos elegir la primera que nos aparece en el buscador e ingresamos directamente al simulador. Este es el simulador que nos permite a nosotros ir experimentando, ir acercándonos más al tema del costo.
Es sencillo, es muy sencillo de utilizar y podemos observar en la parte superior que tenemos algunas opciones de menú. Está el inicio, los productos, materiales de apoyo y preguntas frecuentes. Voy a centrarme en este momento en uno de los elementos primordiales. Si yo quisiera ir experimentando paso a paso cómo se utiliza el simulador, puedo ingresar a la opción de materiales de apoyo e inmediatamente nos muestra una descarga de manual de usuario. En el manual de usuario, cuando yo lo descargo, si logro observar en el paso a paso, uno a uno, paso 1, ingresar a la página tal, paso 2, etcétera, cómo es que va funcionando el simulador. No nos vamos a quedar mucho por acá. Les invitamos a las personas que se les va a despertar esa necesidad de utilizar el simulador, que por favor lo exploren. Recuerden, está en manual de usuario. Ahora voy a trasladarme un segundito a mi usuario. ¿Por qué es que les comento esto? Que me estoy trasladando del material hacia mi usuario. Bueno, porque este app tiene una característica. En este momento, que es el simulador, está guardando la memoria en caché. Esa es una palabra muy técnica, pero básicamente lo que significa es que si yo costeo en un dispositivo electrónico, él va a estar guardando en la memoria de ese dispositivo electrónico todo lo que yo esté haciendo. O sea, voy a tener la oportunidad de acceder a un historial. Ahora, si yo abro otro navegador y vuelvo a abrir el simulador, él no va a reconocer la memoria. De manera tal que para las personas que nos ven en este momento, este simulador nos permite guardar la memoria en el dispositivo electrónico en el que yo estoy utilizando y con el navegador que yo estoy utilizando en ese momento. Bueno, podemos ver que es exactamente la misma página. Aquí está la página de inicio, luego el material de apoyo que vimos anteriormente, y ahora vamos a explorar un poquito el tema de los productos. Cuando yo acceso en la opción de productos, si ustedes logran notar, aquí tenemos 8 evidencias de la memoria que va guardando el sistema, ¿verdad? Estos son algunos ejercicios que hemos tenido la oportunidad de realizar en algunos talleres o en asesorías que le hemos dado, incluso en algunos webinars que hemos compartido desde el espacio de Puente Emprendedor. Ahora, si yo quisiera elaborar un producto nuevo, no hay nada más que darle clic a este botoncito que dice producto nuevo y nos aparece una pantalla. Ahí colocamos el nombre del producto, una descripción, el precio establecido y la ganancia. Centrémonos en estos dos elementos finales. El precio establecido. ¿Cuál es el precio establecido? Cuando la aplicación le solicita el precio establecido, es ese precio de referencia, ¿verdad? Habíamos hablado anteriormente que yo coloco el precio de mi hamburguesa o coloco el precio del servicio de mantenimiento, de reparación, basándome en lo que otros están cobrando. Entonces voy a colocarle como referencia ese precio establecido. Por ejemplo, si un gallo de carne tiene un valor de 1000 colones en el mercado, yo le voy a colocar como precio establecido o precio de referencia, pueden ser sinónimos, 1000 colones. Pero en la casilla que está abajo, voy a colocarle mi aspiración de ganancia. En el mercado está 1000 colones, o yo lo he vendido en 1000 colones. ¿Cuánto quiero ganarle a este producto? Entonces, podría perfectamente colocarle hasta un 1000%, ¿verdad? Y el ejercicio no está mal, no tiene, digamos, forma de fallar. Porque al final de elaborarlo por completo, la misma aplicación le va a presentar los dos escenarios. ¿Recuerda usted que el gallo de carne valía 1000 colones en el mercado? Bueno, el costeo de este producto da 1500. Está el costo por encima del precio en el que usted está vendiendo y el mercado está vendiendo. Todos los elementos que usted ha incluido en el app, en la aplicación, le dicen a usted, mire, preste atención. Ese precio que usted tiene establecido, el precio que está en el mercado, no es rentable. Si usted quisiera ganarle el 1000% a este costo, usted tendría que venderlo en 15,000 colones, por decirle estamos magnificando los números claramente, pero sirven de guía. Ahora, yéndonos un poquito a la exploración de los productos, recuerden que no vamos a hacer un ejercicio paso a paso, pero podríamos ingresar a que es un ceviche de plátano,
Y es muy importante comprender lo siguiente. ¿Cuál es la bondad que nos ofrece este tipo de aplicación? Que si yo ofrezco ceviches, pero es una gama extensa de ceviches, yo tengo 3 o 4 tipos, o 5, o 6 o 10 tipos de ceviche diferentes. Tengo de plátano, de pejibaye, tengo de banano, tengo, ¿verdad?, de pescado, de diferentes pescados, etcétera. Algunos con unos ingredientes y otros sin algunos ingredientes. Siéntese y costee el ceviche más normal, el más genérico, ceviche, así de sencillo. Coloque todos los elementos que están incluidos dentro de la preparación del ceviche y a partir de ahí usted puede clonar ese ceviche y modificar. No tiene que iniciar desde cero, sino que entonces al ceviche que usted va a clonar puede colocarle ceviche de plátano. Y entonces se va a los ingredientes y suma el ingrediente del plátano. De repente usted en el ceviche genérico lo costea con un pescado, pero con un pescado que es muy barato. Ahora usted quiere hacer ceviche de pescado con camarón y el pescado es tilapia o merlín o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más editar el producto, clonarlo y editar el producto. Cuando nosotros ingresamos al producto propiamente, podemos, como lo acabamos de mencionar, editarlo. Ya no es ceviche de plátano, sino que es ceviche, por ejemplo, de banano, etcétera. Podemos cambiar el precio de venta, el porcentaje de ganancia, etcétera. Y la aplicación, como podemos notar en esta opción, nos permite ir clonando cada producto que nosotros vamos costeando. Podemos eliminarlo y podemos tener acceso a un reporte. Ahorita vamos a ver cuál es la bondad que nos permite tener este reporte. Vamos a ingresar nada más al producto de manera muy breve para observar cómo es que funciona. Notamos que nos indica que es un ceviche de plátano, la fecha en la que lo estamos costeando y una breve descripción sobre este ceviche. Todas las líneas que están incluidas dentro del ceviche de plátano. Y algo muy importante, noten que aquí dice mano de obra. Mano de obra es sinónimo de salario. Entonces, cuando nosotros vayamos a costear, por favor, incluyamos el salario que queremos pagarnos de manera mensual. Hay algunas características. Si yo vendo no solamente un tipo de ceviche, sino 5, y quiero pagarme, por ejemplo, 500,000 colones, pues entonces a cada tipo de ceviche, dependiendo de su experiencia, colóquele 100,000 colones a la venta de estos ceviches. ¿Por qué? Sumado los 5 ceviches en 100,000 colones, le dan los 500,000 colones mensuales. Ahora usted podría decir, no, es que a mí, digamos, yo hago ceviche de plátano, pero no se vende tanto como el ceviche de pescado. Pues tome una decisión, cárguele 300,000 colones al ceviche de pescado y 200,000 colones al ceviche de plátano. 300,000 del ceviche de pescado y 200 del ceviche de plátano, pues son los 500,000. También es cierto que en el día a día es poco real pensar que nos vamos a pagar 500,000 colones porque nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo de que de repente el producto no nos dé lo suficiente. Lo que pasa es que hay un comportamiento en las personas empresarias o emprendedoras que toman dinero para ir pagando el agua, la luz, el teléfono de la misma caja en la que dan el vuelto cuando venden un producto. En otras palabras, lo que estamos haciendo es colocándole una mina y en cualquier momento explota ese negocio, ¿verdad? Mientras que si nosotros lo tenemos mapeado en una aplicación, pueden haber 3 escenarios posibles. Número 1, que se dé cuenta que efectivamente está perdiendo, pero usted va a conocer cuánto está perdiendo. Número 2, que se rete a vender más para poder llegar a ese salario. Y número 3, que de repente usted diga, este producto no es un producto que me sea rentable. Vamos a diversificar nuestro negocio. Pero ya tenemos algunos datos ahí que nos permiten irnos guiando en ese sentido. Ahora, es importantísimo, el manual los va a guiar y nos va a orientar en este sentido, pero notemos cuáles son los elementos que componen la parte del simulador propiamente. Va a enumerar los insumos que forman, que están incluidos dentro de la producción o la prestación de un servicio. También va a haber una unidad de medida. Por ejemplo, el culantro yo lo compro por unidad y
tiene un precio por unidad. En este caso colocamos 100 colones, pero pueden ser 200, 300, 500, 400. Y esto es muy importante. De repente, cuando yo tomo como referencia un precio de un producto, lo estoy tomando como referencia en Guanacaste, pero yo lo voy a ofrecer en Limón, o lo voy a ofrecer en Pérez Celedón, o en la frontera, allá con Panamá. Puede ser que en Guanacaste la producción de culantro sea tan amplia que es mucho más barato el insumo allá que en Punta Arenas, en Guanacaste, en Pérez Celedón o en la frontera. Entonces, por eso es que nosotros les recomendamos no tomar como referencia un precio. Tómelo sencillamente como un dato con el que usted podría después comparar en la aplicación, pero no como el dato para dar por establecido el precio. Ahora, luego, la misma aplicación te va a decir, ¿para cuántos ceviches te alcanza una unidad de culantro? O sea, un rollito de culantro, ¿cuántos ceviches te puede producir? Y nosotros que conocemos el día a día de la producción, podríamos decir, mire, no, ese culantro me alcanza a mí para 30, 35, 40, 50 unidades. La misma aplicación va a permitirte hacer la conversión de cuál es el precio real de ese culantro para la producción de 30 a 35 ceviches. En otras palabras, va a tomar los 100 colones, los 500 colones del rollo de culantro y lo va a distribuir en la cantidad o entre la cantidad de productos que nosotros vamos a sacar como materia final. Y esto es importantísimo, o sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer cálculos matemáticos complejos o estar pensando en demasía sobre si esto estaba bien o estaba mal. Yo conozco mi negocio y sé cuál es el rendimiento de cada producto que estoy utilizando en la producción del bien o en la prestación del servicio. ¿Por qué soy tan enfático en el tema de producir bienes o prestar un servicio? Porque la aplicación permite costear indistintamente de si estás vendiendo un producto, comercializando el producto o prestando un servicio. No tiene ningún inconveniente en ese sentido. Igual, sumamente intuitiva. En esta opción tenemos la oportunidad de dictar el insumo. Podríamos decir que no, el precio no era de 100, que no era una unidad de compra establecida por unidad, sino que más bien lo compro por litro, por kilo, por etcétera. Nos permite eliminar insumos. Recuerdan, cuando habíamos clonado el producto era un ceviche normal, ahora es un ceviche de plátano, ya el pescado no va, entonces elimino el pescado y lo sustituyo por el plátano. Eso también nos permite la aplicación. Y lo más importante, al final de todo el ejercicio de esta aplicación, pero lo que más nos llena de satisfacción a nosotros como programa y como desarrolladores del app, es que nos permite observar un reporte. Este reporte nos puede servir como una ficha técnica para estandarizar recetas, ¿verdad? Entonces no necesita mi negocio que yo esté ahí pendiente de la preparación, porque solamente yo sé cómo es que se prepara, cuánto de sal, cuánto de pimienta, cuántos limones, cuántos culantros, no. O sea, podemos irnos desprendiendo de algunas tareas operativas para ir pensando un poco más en cómo quiero hacer crecer yo mi negocio y entregar esta ficha a las personas que van a hacer la preparación e indicarle, vamos a utilizar tantas unidades de tanto, etcétera. Pero también nos muestra una visión financiera de, por ejemplo, cuál es el insumo que más está representando costo sobre el producto, ¿verdad? Claramente, uno de los elementos que más va a cargar a un producto es el salario. Pueden ser las cargas sociales, pero también podríamos ir analizando, por ejemplo, cuál de los productos primarios en producción son más caros. En este caso podríamos identificar claramente que el plátano es de los que están cargando más a nuestro producto. ¿Y por qué esto es genial? Bueno, porque nos permite comprender que si el plátano sube de precio, de manera automática, nuestro costo de producción va a aumentar. Pero si por el contrario, el plátano disminuye de precio, podríamos tener un beneficio. Y a partir de aquí tomar una decisión en cualquiera de los dos escenarios. Si el plátano sube, bueno, ¿qué hago?
¿Subo el precio de mi producto? ¿O asumo yo en la ganancia una parte de ese costo y le traslado la otra parte a mi consumidor? O sea, no lo subo en la misma proporción, sino que subo la mitad para mi consumidor y la mitad la sumo yo como un costo. O de repente, si es el escenario contrario, ¿qué hago? ¿Me quedo con esa ganancia para poder ir aumentándola y de repente invertir más en mi negocio? ¿O disminuyo el precio para convertirme en alguien más competitivo y de repente que la demanda aumente y la cantidad de ceviche también aumente porque es muy bueno y es barato y etcétera, etcétera? Este es un tipo de decisiones que nosotros podemos tomar en cuenta cuando tenemos un reporte como estos. Y no solo eso, sino que nos permite conocer y saber que hace 3 meses el plátano tenía un peso sobre mi producción de 200 colones, pero que hoy, tiempo después, el peso es de 1000 colones. Se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, etcétera. O por el contrario, se ha sostenido en el tiempo, se ha mantenido, y eso me permite también tomar decisiones en el aspecto financiero. La parte final del reporte, ¿qué nos indica? Lo que habíamos indicado, lo que habíamos mencionado anteriormente. Precio de mercado. Habíamos dicho que el costo unitario de este ceviche andaba alrededor de 2.547. Eso está relacionado más bien con el costo, pero que mi competidor o la mayoría de negocios que son similares a mí lo están vendiendo a 3.500. Si yo vendiera igual que mi competidor, estaría obteniendo una ganancia de 952 colones con 19 céntimos por ceviche. Pero también está el otro escenario. No, yo lo que quiero es sobre el costo ganar el 30%. Si usted lo que quiere es ganar sobre el costo el 30%, pues entonces ofrezca el ceviche a 3.312. Note que está por debajo el precio en este escenario de porcentaje que el que se vende en el mercado. Perfectamente yo podría redondear a 3.300 el ceviche y estaría teniendo una ganancia de 764, un poquito más de 750 colones de ganancia, pero tengo ganancia. La misma aplicación, si este fuera un escenario no favorable, donde no hay ganancia, presenta este número en rojo. Y eso significa que mi costo está por encima de lo que yo quisiera ganar porcentualmente hablando o de lo que el mercado está ofreciendo también a nivel de precio. Este y este dato aparecerían en rojo. Son parte de las bondades que nos ofrece esta aplicación, que se los digo con total sinceridad. Solamente sentándose, utilizándola, uno podría sacarle el máximo provecho. Y aquí cierro con esto, nada más para darles la palabra de nuevo. Voy a dejar de compartir. Ningún negocio puede crecer, absolutamente ninguno, o se va a poder sostener si no ocupamos un tiempo para planificar. Ay, es que esto me va a tardar 5, 6, 10 horas, 20 horas. Les puedo asegurar que con el conocimiento que tenemos cada uno y cada una de nosotros de nuestro negocio, este ejercicio de costeo por cada producto no nos va a requerir más de 35 minutos. Pero que una vez que lo hacemos, nos va a permitir tomar decisiones ahí en adelante y nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y también nos va a permitir tener una visibilidad de la salud de mi negocio. La salud más importante en esta época, la salud financiera y económica. Bueno, Mike, muchísimas gracias por presentarnos esta herramienta. De verdad que a veces tenemos resistencias o bloqueos, ¿verdad? Miedos porque creemos que las cosas son muy difíciles y así pasa en la mayoría de los casos cuando hablamos de números, de costos, pero les invitamos a las personas a que exploren esta herramienta. Acá les vamos a compartir en pantalla la dirección, también la compartimos el link en el Facebook para que ustedes ahí puedan darle clic, ingresar y explorar para que se atrevan a ir conociéndola. También les invitamos, si tienen alguna duda o comentario, a hacerlo por medio del Facebook y nosotros estaremos transmitiéndola a Michael para que la se evacúe.
Recapitulando, entonces, Michael, las bondades o los beneficios, ¿verdad?, que brinda esta herramienta a los emprendedores es que es una forma de identificar los insumos, ¿verdad?, por medio de la organización de los datos, brinda un porcentaje de ganancia o se puede establecer, y como bien lo explicabas, modificar la receta en caso de que tengamos como una base para diferentes productos, ¿verdad? Y para continuar vamos a retroceder un poquito. Recuerdan que no pudimos terminar de ver el video completo. Bueno, vamos a verlo y continuamos con la charla. Desde la Dirección de Extensión se nos ha orientado a ir buscando articulaciones y vinculaciones dentro de la universidad, y es así como surge la idea de buscar al PEM. Buscamos dentro de las necesidades más recurrentes que tienen los emprendimientos cuál podía ser abordada de una manera sencilla y rápida. Encontramos que una de las debilidades que manejamos como empresarios es el determinar el costo y el precio. Iniciamos con una herramienta en Excel y luego tuvimos la oportunidad de acercarnos al PEM, le explicamos la idea y desde el primer momento nos dijeron por supuesto que la podemos desarrollar. En conjunto tuvimos la oportunidad de ir dándole vida a una herramienta que es sumamente intuitiva, sencilla de utilizar y que le permite a cualquier persona determinar no solamente cuál es el costo, sino también el precio del bien y del servicio. Pero adicionalmente invitamos a las personas que tienen la oportunidad de experimentar con esta herramienta a comprender que ella provee información y se puede tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué nos referimos con tomar decisiones basadas en datos? A que le permite a estas personas guardar un historial sobre sus productos o servicios que pueden comparar a lo largo del tiempo o que pueden modificar de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces podrían perfectamente costear un producto genérico y a partir de ahí innovar en ese mismo producto y no tener que iniciar desde cero, sino que sencillamente modifican lo que sea requerido. Una de las características importantes de este proyecto en especial es que se desarrolló la herramienta de forma que fuera completamente funcional y a la vez pudiera servir de instrumento de entrenamiento. Me explico. El simulador de precios y costos, haciendo honor a su nombre, es un simulador. Hace todo lo que se espera que haga una herramienta de gestión de precios y costos, pero de forma portable. En otras palabras, los usuarios pueden utilizarla y la información se guarda de forma local en el navegador, lo que representa una gran ventaja para su utilización como herramienta de entrenamiento, ya que no necesita tener un gestor de bases de datos ni estar hospedada en un servidor web, lo que significa que puede ser utilizada sin tener conexión a internet. Desde el punto de vista técnico, se utilizó la API Local Storage de JavaScript para la gestión de la base de datos de forma local. En un futuro, se pretende desarrollar la herramienta, pero como versión empresarial, para el uso en pequeñas y medianas empresas. Para dicho desarrollo, todo el frontend es el mismo. Lo único que habría que implementar sería el backend. En este caso consiste en el desarrollo del CRUD para la gestión de los datos. La respuesta que nos dio el PEM fue expedita y también muy pertinente. Cada vez que teníamos alguna dificultad, porque siempre aparece algún tipo de dificultad en los proyectos, tuvimos una comunicación muy fluida y le agradecemos muchísimo al PEM, no solamente porque desarrollaron la herramienta, sino porque la comprendieron y la hicieron como suya. Gracias a la excelente experiencia que hemos tenido trabajando de manera articulada con el PEM y el Programa de Desarrollo Gerencial, nos hemos propuesto desarrollar nuevos y mejores productos. En este momento hay uno que está desarrollado y que sale a la luz en las próximas semanas y que tiene que ver con la definición de un perfil de persona compradora para nuestro negocio. Una herramienta igual, intuitiva, sencilla, que le va a colaborar
a las personas emprendedoras a determinar quién está comprando y por qué está comprando. Y adicionalmente hemos hablado de hacerle mejoras al simulador de precios y costos, y adicional un programa o una app que nos ayude a determinar nuestro modelo de negocio. De qué manera podemos llevar a la práctica una idea, podemos mejorar nuestro negocio o podemos reactivar nuestra idea productiva. Bien, bueno, vamos a continuar y le damos el pase a Cintia, que tiene otra pregunta para Michael relacionada con esta herramienta. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, seguimos con esta charla, ¿verdad? Hemos podido ver que es una herramienta muy amigable, que además de posibilitarles conocer el costo del producto, también permite organizar la información, conocer el margen de ganancia, que es una herramienta bastante bondadosa. Pero Mike, cuéntenos por favor, ¿para quién está dirigida esta herramienta? ¿Verdad? ¿Quién puede usarla? ¿A quién le puede servir? Excelente pregunta. Cualquier persona. Lo veíamos en el video. Ha sido desarrollada la herramienta de una manera que sea fácil de utilizar. Lo único que necesitaríamos tal vez es un poquito del tema de alfabetización digital, que es, si yo manejo WhatsApp, prácticamente que puedo utilizar también esta herramienta, no, nada del otro mundo, no tengo que ser experto en Excel, ni en programación, ni nada que se le parezca. Hay dos líneas en las que nosotros proyectamos esta herramienta, por lo menos esta, que es el simulador de precios y costos número 1, para cualquier persona emprendedora que tenga un negocio pequeño. En eso también vamos a hacer un énfasis. Ya si mi operación es muy amplia, existen algunos software especializados que nos ayudan a nosotros a determinar no solamente el manejo del costo y del precio, sino de los inventarios, y se comunican, ¿verdad?, entre la venta y las comisiones y todo el tema. Pero si mi operación está iniciando, o si es una operación, digamos, mediana hacia abajo, perfectamente esta aplicación puede ser utilizada. Y en otra línea, también pueden haber personas que se dediquen a la educación, algunos docentes que de repente tengan la oportunidad de tener contacto con este tipo de público meta, emprendimientos, o que se dediquen a la extensión universitaria y que puedan utilizar esta herramienta como una base para quitarle el miedo a las personas con las que nosotros estamos teniendo contacto, porque efectivamente si hay algo que existe cuando vamos a los territorios, es ese miedo a darme cuenta si mi negocio está dándome lo que necesito o no me está dando lo que necesito. Esta herramienta nos ayuda a comprender que el dato más bien nos puede ayudar, colaborar a nosotros a ordenarnos financieramente hablando y también a potenciar nuestro negocio. De repente tenemos algún tiempo de estar con nuestro negocio en marcha y decimos, pero es que yo no crezco, pero es que yo apenas sobrevivo o subsisto. Bueno, esta es una herramienta que tal vez poniéndola en práctica nos puede ayudar a ir mejorando esa situación. Gracias, Michael. Y sí, como bien lo indicas, esta herramienta pues es de manera sencilla, no el proceso tal vez de creación de la herramienta como tal, pero ustedes lo quisieron llevar a esa manera sencilla en cuanto a usabilidad, ¿verdad? Y que sea muy intuitiva, que cualquier persona pueda entrar y realizar esos costos, ¿verdad? Además, como bien lo indicas, tiene la versatilidad de que no solo los pequeños y medianos emprendedores pueden pues sacar sus costos a partir de eso, sino que también permite a otras personas enseñarle cómo calcular esos costos, ¿verdad? Esos bienes o servicios que está ofreciendo el emprendedor. Entonces, excelente. Bueno, compañeros, y como la audiencia lo sabe, pues estamos llegando, pues ya hoy 18 de agosto, ya sabemos que a partir de estos tiempos, pues los meses comienzan a hacerse más chiquitos, o así lo sentimos, ¿verdad? En cuanto a tiempos. Entonces, Michael, quisiera
preguntarte qué novedades o qué nuevas herramientas, ¿verdad?, va a traer el programa de desarrollo gerencial para los emprendedores en el 2024, que yo sé que ya está trabajando desde ya. Si nos cuentas, por favor. Pues muchísimas gracias. Invitamos a las personas a seguirnos en nuestras redes sociales, Programa de Desarrollo Gerencial. Tenemos Facebook e Instagram, ahí van a ir observando poco a poco en qué estamos trabajando. Pero Isa, respondiendo de manera muy puntual, hay una mejora que ya hemos solicitado y que está próxima a salir sobre esta misma herramienta. Ya no va a ser una herramienta tan de simulador, sino que nos va a permitir a las personas empresarias desde cualquier parte del mundo, con acceso a internet, mediante nuestro usuario y contraseña, tener acceso a los datos y poder modificar, poder sumar, poder quitar, etcétera. Esa es una de las mejoras enormes que por dicha hemos podido alcanzar. Entonces esta misma herramienta viene mejorada. Eso por un lado. Tenemos otra herramienta que ya salió en el mercado, en el video decía en unas próximas semanas, ya salió. La estamos utilizando en nuestros talleres, se llama Buyer Person. Eso nos ayuda, es una aplicación que nos ayuda a identificar quién es Isabel, cuáles son los gustos, las preferencias de Isabel, por qué visita mi negocio y de qué manera yo le puedo responder. Una guía muy bonita. También Isa, el programa de desarrollo gerencial tiene un espacio que se llama Puente Emprendedor, donde compartimos con las personas un montón de temas, siempre intencionados, ¿verdad? Siempre con una línea, con un eje temático que le puede ayudar a las personas a comprender de qué manera mejora sus operaciones en muchos, pero muchísimos temas. Son muchísimos, no los puedo mencionar todos por acá. Hemos desarrollado la primera temporada de una serie de podcasts que se llama La Rampa. Son 10 programas que van desde cómo y cuáles son las cualidades que debe tener una persona emprendedora, hasta cómo generar economía circular. Imagínense qué brinco. Desde cómo yo tengo que tener algunas cualidades necesarias para emprender, hasta economía circular, hasta que suena ese tema, ¿verdad?, súper profundo. Pero los desarrollamos de una manera sencilla, que las personas comprendan que es práctico lo que queremos. Y ¿qué más te puedo decir? Tenemos algunos cursos ordinarios, donde las personas que de repente tienen, digamos, alguna profesión, quieren mejorar sus capacidades. Entonces hay una serie de cursos que le ayudan a esas personas a ir obteniendo más herramientas para desenvolverse en el campo laboral. Y algunos otros proyectos como Emprendex también. Visitamos las sedes universitarias, tomamos un grupo de personas que tienen las ganas de adquirir conocimiento y las capacitamos con un ciclo de capacitaciones, modelo de negocios, mercadeo, contabilidad y costos. Y adicionalmente vienen otros productos que por el momento no les puedo comentar, pero que por favor síganos en nuestras redes sociales porque son muchísimos. Mike, muchísimas gracias. Y de verdad que el programa de desarrollo gerencial ha desarrollado muchos productos para ayudar a las personas emprendedoras, ¿verdad?, y fortalecer esas capacidades productivas. Inclusive esta herramienta que traemos hoy, tiene mediación pedagógica, ¿verdad?, para las personas que trabajan también capacitando, que la puedan utilizar. Y esta herramienta estuvo en plan piloto por varios meses, donde Michael estuvo probando en comunidades para conocer de cerca. Él iba a las comunidades, ponía a los grupos también a trabajar para conocer de cerca cuáles eran como los principales retos que las personas tenían y poder ir modificando, ¿verdad?, esta herramienta. Entonces son insumos muy importantes que han sido desarrollados profesionalmente, ¿verdad?, y que está a disponibilidad de las personas que lo requieran. También, como Michael mencionó, está el programa Puente Emprendedor, y en Puente Emprendedor se realizaron 2 programas donde se enseñó el paso a paso de cómo utilizar esta herramienta de sistemas, entonces el simulador de precios y costos. Entonces también les invitamos para que puedan ver esta charla. Excelente. Entonces, para lo que resta de este 2023, pues tenemos suficiente material y
y nuevas charlas, ¿verdad? Que como bien lo indicaba Cintia, viene Puente Emprendedor, también los podcasts de La Rampa, ¿verdad? Que pueden acceder, y desde ya ellos están trabajando en lo que les van a proponer para este 2024, siempre pensando en ustedes, ¿verdad? Como emprendedores y cómo fortalecer, como bien lo decía Cintia, las capacidades que tienen, las capacidades productivas. ¿Les parece si entramos a la parte de preguntas, compañeros? Por favor. Súper. Vamos con la primera pregunta. Cintia, si gustas, se la dices a Michael, por favor. Listo. Bueno, Georgina nos pregunta por medio del Facebook. Dice, excelente, muchas gracias. La herramienta permite aplicar un porcentaje como ganancia, no un monto absoluto. Dice, en turismo se acostumbra a aplicar un porcentaje como marca de la ganancia sobre el costo del tour o el servicio que estamos ofreciendo, no un monto específico. De allí nace mi consulta. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno ve ese tipo de consultas que uno de repente dice, ay, caray. Sí, por supuesto, la herramienta, de nuevo, ha sido desarrollada por dicha y probada en muchos ambientes. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el proyecto de la zona norte-norte, donde el énfasis es turismo, y logramos ponerla en práctica ahí. Y para contestarle a Georgina, los dos escenarios pueden ser posibles. Puede ser que de repente tú quieras innovar y ya no ofrecer por porcentaje, sino que quieras por un monto absoluto. Ya vimos que ese sería el precio de mercado. Y el otro es el precio deseable por porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que yo quisiera obtener? Y si lo ponemos en práctica, el porcentaje, de repente nos damos cuenta, una vez que costeamos, que el 10% no era el porcentaje de ganancia, porque apenitas si estoy ganando. Tal vez tenga que subir hacia el 20%, o nos demos cuenta que el 20% que yo estoy aplicando está muy alto. Podría ser más competitivo a nivel de precio y podría bajarlo. Pero sí, cualquiera de los dos escenarios son posibles, sin inconveniente. Gracias, vamos con otra consulta que ya casi la vemos en pantalla. ¿Cómo se descarga la aplicación o cómo la podemos utilizar? Vamos a ver si les aclaramos, por favor. Claro que sí. Paula, muchas gracias por la pregunta. No es necesario descargarla. Siempre que tengas acceso a un navegador, puedes colocar simulador de precios y costo, UNED, y la primera opción que te aparece, SPC, das clic y a partir de ahí ya puedes utilizar esta aplicación. Cuando tengamos la nueva versión, esta misma te va a solicitar un usuario y contraseña. Sí te vas a tener que loguear. Esto nos da la oportunidad también de que sea una aplicación un poco más segura, porque claramente hay una debilidad que podríamos minimizar. Esta aplicación propiamente, si yo costeo desde mi teléfono, de cualquier persona que tenga acceso a mi teléfono puede ver los datos, ¿verdad? Porque va a guardar la memoria ahí en el caché. Con la otra versión eliminamos este riesgo y solamente la persona que tiene el usuario y la contraseña tiene acceso a los datos que están dentro de la aplicación. No es necesario descargarla. Desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular podemos accesar sin ningún inconveniente. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan en privado que quién puede ver los datos que yo ingreso a la aplicación. Muy bien, sí. Vamos a sumar, ¿verdad? La pregunta anterior de Paula. Sí, en este momento, si yo tengo una computadora que es de acceso público para las personas que están ayudándome en el proceso de producción, todas las personas que tengan acceso a esa computadora van a tener la posibilidad de observar el detalle, porque ahí es donde se guarda la memoria, con esta que es el simulador. Nosotros visualizamos que que es la versión número 1 del simulador, puede ser mayormente aprovechable para las personas que la quieren tomar como un tema didáctico y acercarse a esta herramienta, ¿verdad? A innovar sobre cómo presento el precio y el costo. Pero la vemos un poco más didáctica. La próxima versión, que esperamos esté en cualquier momento, ya
en línea, nos va a permitir que esto de que cualquiera tenga acceso a los datos de mi costeo, ojo, cualquiera tenga acceso a los datos de mi costeo si tiene acceso al dispositivo electrónico en el que yo estoy costeando. Si es mi teléfono celular personal el que yo estoy utilizando para costear y tiene clave, evidentemente quien tenga la clave de ese dispositivo va a tener acceso a los datos, pero si no tienen la clave, entonces van a estar seguros ahí sin ningún inconveniente. De nuevo, tablet, teléfono o computadora. Muy bien, Michael, y eso es importante, ¿verdad? Porque todas las versiones deben ir potenciándose, ¿verdad? Y ir adaptándose. Entonces eso es lo que ustedes van buscando en el camino. Y algo, Michael, que consultan es si la herramienta es gratuita o tiene algún costo. Es gratuita. Por eso es que nosotros como Universidad Estatal a Distancia, como Programa de Desarrollo Gerencial, como Dirección de Extensión Universitaria, como próxima Vicerrectoría de Extensión, decidimos asumir el reto y asumir el riesgo, porque como bien lo mencionabas, Isa, hoy se ve muy intuitiva, se ve gráficamente muy atractiva, pero detrás de esto hay bastante trabajo, ¿verdad? Si hay programación, si existen horas de sesiones de trabajo, si existen horas de prueba también de la herramienta, ajustes, etcétera. Entonces sí hay pero muchísimo trabajo detrás de esta herramienta, pero quisimos darla como muestra del valor que da la universidad pública a la ciudadanía costarricense. Es muy probable, y así es como nosotros lo compartimos cuando tenemos la oportunidad de dar talleres o de capacitar en esta herramienta, que una herramienta muy parecida a esta, con fondos privados, tenga un costo muy elevado, muy elevado. Buscamos, hicimos una investigación sobre si existía alguna herramienta de acceso libre que permitiera hacer todo lo que nosotros estamos ofreciendo en esta herramienta. Sí hay, pero de acceso privado, y hay que pagar, ¿verdad? Generalmente una mensualidad, una anualidad, una membresía, pero en este caso nosotros quisimos darlo como ese valor público que queremos ofrecerle a la ciudadanía costarricense. Muchas gracias, y de hecho tenemos en el Facebook también una pregunta que dice dónde pueden conseguir más información, ¿verdad? Sobre la herramienta, y por eso también les compartimos que es el correo electrónico de Michael, donde ustedes pueden contactarle, escribirles, y inclusive si quieren usar la herramienta para capacitar grupos, o si usted es una persona emprendedora y tiene alguna duda, también puede contactarle, ¿verdad? Entonces puede escribir a espinosac@net.ac.cr. También nos preguntan que dónde pueden tener información sobre Puente Emprendedor, ¿verdad? Entonces, bueno, les invitamos en el Facebook del programa Desarrollo Gerencial. Ahí pueden encontrar información tanto de la rampa como de Puente Emprendedor, como del simulador. Ahí estamos anunciando las actividades, ¿verdad? Y todo lo que desarrolla el programa de desarrollo gerencial. Excelente, compañeros, y vamos llegando al final de la charla. Michael, si gusta dar un comentario final y un cierre para la actividad. Muchas gracias, Isa. Para mí siempre es un placer compartir pantalla con Isa y con Cintia. La verdad son un equipo genial, y detrás también tenemos un equipo, agradecer a Ronnie, que nos ha ayudado muchísimo desde el principio. Y también todo el resto del equipo que ha trabajado en la FIEX, ¿verdad? Porque somos, la mayoría de los funcionarios que estamos en la Dirección de Extensión hemos trabajado de alguna manera en la FIEX. También agradecer a las personas que nos están siguiendo por la transmisión. Yo quisiera nada más compartir lo siguiente, compañeras, si están de acuerdo conmigo, por favor, este conocimiento, este acercamiento que hemos tenido y todo el material que puedan accesar mediante las redes sociales del programa de desarrollo gerencial, Puente Emprendedor, La Rampa, Emprendex y cualquier otro proyecto que estemos desarrollando, igual que cualquier otro proyecto del resto de la dirección, no se lo guarden. Estamos deseando de que esto genere un efecto multiplicador. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas que estén observando esto, ojalá le comenten a la persona que está en su casa, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros emprendedores,
a la mayor cantidad de personas, compartan esta información. Si tienen alguna duda, ahí tienen nuestro contacto. También tenemos página web. Por favor, contáctenos y comparte este conocimiento, porque lo que más queremos es que la mayor cantidad de personas se vea beneficiada de los podcasts, de los espacios de webinar, de las herramientas que hemos desarrollado, de los proyectos en los que estamos trabajando, y que también queremos escucharlos. De repente existen algunas necesidades que nosotros también podríamos estar abordando, tratando de quizá no solucionar, pero buscar vías de comunicación para facilitar la solución. Y con muchísimo gusto estamos para servirles. Agradecerle a la FIEX, al personal que ha hecho posible y que ha hecho una realidad, un proyecto tan grande como la FIEX en este momento. Se dice sencillo, pero detrás de esto hay un entarimado enorme, y estamos para servirles. Aquí vamos a continuar en el programa Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED para servirles en todo lo que necesiten. Perfecto, Michael, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros hoy, por presentarle a las personas este simulador. Esperamos de verdad que se atrevan, que ingresen, que exploren, que lo disfruten, ¿verdad? Y que sea de gran beneficio para los emprendimientos. Bueno, no queda más que invitarles, ¿verdad?, a ser parte de esta FIEX, de esta fiesta institucional, donde celebramos el quehacer del trabajo en los territorios, ¿verdad? Trabajamos de manera vinculada, articulada, en conjunto con las comunidades. Y entonces ahora les invitamos de verdad a participar, ya sea de manera virtual, de manera presencial, a sumarse, a visitar la plataforma, el campus virtual, a inscribirse en las diferentes actividades, charlas, talleres que la FIEX trae para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Adelante, Isa. Un gusto de verdad, Michael, Cintia, haber compartido pues esta charla, esta transmisión con ustedes. Gracias a las personas que siguen esta transmisión. Por favor, replíquenla, díganle a sus conocidos que son emprendedores y eso, que pueden ver la grabación, ahí va a estar en línea, y invítenlos a revisar las redes sociales del programa de desarrollo gerencial, ¿verdad? E ingresar al campo ferial de la FIEX para que saquen el mayor provecho de todo este esfuerzo que se hace pensando en para y por los territorios, ¿verdad? Y desearles nada más que estén muy bien. Hasta luego.